Inflación y delincuencia. Declarar el fin de la inflación podría ser un poco prematuro. Diferentes indicadores económicos nos están alertando de que una posible ola de inflación podría venir en un futuro. También vamos a analizar la tasa de delincuencia sobre los préstamos de auto. Sin duda, los préstamos de auto son un indicador muy fuerte sobre el estado de la economía de los Estados Unidos. Así que, gente, vamos a analizar esas cositas también. Vamos a analizar SP500, Nasdaq 100 y Bitcoin, últimos sucesos que han ocurrido desde mi última intervención. Así que, gente, recuerda, si te gusta el contenido, regálame un like para que las personas que les gusten estos temas de bolsa e inversión se beneficien de este contenido, pero sobre todo recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así que comenzamos. Bueno, mi gente, vamos a comenzar a analizar unas cuantas cositas que les traje el día de hoy. Quiero tocar un temita que ya como que se ha guardado en el baúl y para mí tenemos que mantener la alerta, y es el tema de la inflación. Yo creo que cantar victoria sobre la inflación podría ser un poco prematuro. Así que, gente, vamos a discutir unas cuantas cositas con este tema de la inflación. También le traje otro gráfico sobre la delincuencia de los préstamos de auto. La venta de préstamos de auto en los Estados Unidos, sin duda, es un indicador económico. Y como que no anda muy bien, que digamos. Así que, gente, recuerda, tienes el celular en tu mano. Para obtener un trabajo, regalarnos un like. Pero para el canal es de gran ayuda. ¿Cuál es la ventaja? Con usted esté navegando en su feed de YouTube, usted va a ser notificado de que Invertir en la Bolsa acaba de publicar un video. Así que vaya y véalo. Así que, gente, vamos a comenzar con este interesante gráfico. Entonces, ¿de qué trata este gráfico? Lo que este gráfico nos está diciendo es lo siguiente: ¿cómo está el precio de la comida en los Estados Unidos? Si bien es cierto, el precio de la comida es un componente muy volátil, pero suele también redundar mucho en lo que sería el componente de la inflación general. Y yo sé que pues hay un componente de la inflación que lo miden sin la comida y energía, pero realmente el repunte que ha tenido en este último mes llama mucho, pero mucho la atención. Entonces, ¿qué ha pasado con el precio de la comida de los Estados Unidos? Todo el mundo tiene que comer, porque si no comes, pues no vas a sobrevivir. ¿Qué ha pasado? Desde el 2020, fíjense cómo ha tenido un aumento del 22.5%. Y eso es mucho, pero mucho. Entonces, cuando comenzó el tema de la crisis de inflación, fíjense cómo el precio de la comida pues ya venía un ascenso, y en el mejor de los casos él se mantiene plano. Es muy raro que él baje. O sea, el hecho de que la Reserva Federal haya subido la tasa de interés de una manera brutal no significa que los precios de los alimentos van a bajar. Significa que van a subir en menor medida. La velocidad va a ser menos porque el porcentaje de la inflación baja. No significa que van a bajar, muy raro. Tendría que darse una crisis de inflación y estas cosas que no se ha visto todavía. No digo que no pueda ocurrir en un futuro, pero de momento no tiene para eso. Fíjense en el repunte tan brutal que ha dado, y fíjense en cómo en estos últimos meses, específicamente este último mes, marcó 331.75 puntos básicos. Y fíjense en cómo, desde que la Reserva Federal comenzó con su agresivo plan de subida de tasa de interés, fíjense en cómo sí fueron haciendo que remitiera, no es que remita, porque realmente no va a bajar, ¿sabes? Precisamente no va a bajar. Lo que sí es que bajan con menor porcentaje de subida anualizado. Pero sí se vio una bajada que realmente, pues, al menos ayuda un poco a la economía. Pero el punto está aquí, gente, que el último dato que se leyó, vamos a acercar un poquito, es un dato que es solo un dato. Y un dato no es tendencia. Lo que pasa es que yo encuentro que el dato fue un poco fuerte, porque la subida fue demasiado. Si nosotros vamos a buscar una subida como esta, nosotros tenemos que transportarnos hasta principios del 2023. No se había visto una subida tan violenta. Fíjense aquí que hubo una a principios de año que llama mucho la atención, pero fíjense ahora cómo dio una que, para buscar referencia, tenemos que ir hasta acá atrás. Eso fue más alta que la que se dio a principios de año. Entonces, el tema aquí está en que una nueva ola de inflación no debemos de descartarla al 100% por lo siguiente: a diferencia de la crisis de los años 70, donde hubo un catalizador que fue el petróleo, pues obviamente al ver recortes de petróleo de parte de la monarquía árabe, se escaseó el petróleo y eso hizo que todo subiera de precio. Y eso es un factor hasta cierto punto no controlable, pero sí es un factor que no va directamente en el componente de la inflación general.
porque es una partida. Por eso es que energía y alimentos se calculan tienen otra partida que sería el componente general, pero la core no contempla ahí. El punto es que el tema de la inflación de los servicios también está subiendo y no tenemos y los alimentos siguen subiendo. Mira este repunte. Y realmente no tenemos un petróleo que esté subiendo, a diferencia de los años 70. De los años 70 el petróleo sí subió, pero realmente el petróleo está lateral y de hecho ha bajado de precio. A veces sube, a veces baja, pero realmente el precio del petróleo no es el que está haciendo que todos los componentes de inflación suban, porque no está ocurriendo lo que ocurrió en los 70. Entonces tenemos que mantener las alarmas puestas porque esta subida puede ser el principio de algo, quién sabe, pero tenemos que tratar de no, o sea, todavía no podemos cantar la victoria sobre la inflación. Entonces, aquí está el gráfico, usted puede ir a la página de Reserva Federal, usted puede ver este gráfico del precio de los alimentos. Aquí está, 331.75. Pero ¿por qué quiero venir aquí al gráfico como tal? Porque si nosotros vemos el cambio analizado y lo voy a acercar a un año, aquí vemos el repunte, miren. O sea, el repunte fue brutal. O sea, tenemos un repunte que realmente tendremos que ir hasta principios del 2023 por acá para poder ver un repunte como este. Tenemos que ir hasta acá, hasta el 2023. Entonces, tenemos que estar pendientes con el tema de la inflación. No podemos cantar victoria todavía. Un tema de desempleo e inflación. Estaríamos hablando de un tema donde el empleo sube y la inflación sube también. Eso sería estanflación y eso sería algo sumamente peligroso. Pero entonces otra cosa que me llama mucho la atención es cómo los préstamos de auto en los Estados Unidos están cayendo en delincuencia. Y fíjense, vamos a analizar este gráfico un poco porque tenemos, primero, los préstamos subprime y tenemos los préstamos prime. Claramente la palabra lo dice. ¿Cuáles son los préstamos prime? Los préstamos de las personas que tienen mejor crédito. Y los préstamos subprime son los préstamos de las personas que tienen peor crédito. Tenemos los prime en rojo y los subprime en azul. Vamos a comenzar a mirar los subprime. ¿Qué nosotros podemos ver? Si nosotros nos fijamos, déjame bajar esto un poco para que ustedes puedan ver las fechas. Y aquí sí. Fíjense en cómo ya los subprime que están en esta línea azul ya superaron, fíjense, ya superaron los máximos de la crisis financiera. Inclusive superaron ya los máximos del tema de la crisis sanitaria. O sea, estamos hablando de dos cisnes negros. Ya a esta fecha ya está por encima de ambos picos, ¿sabes? Quiere decir que los préstamos subprime en Estados Unidos, la gente no está pudiendo pagar los vehículos y sencillamente están cayendo en delincuencia. Pero me llama la atención que si bien es cierto que los prime no han superado claramente el máximo de la crisis financiera, todavía les falta por subir, sí ya superó los máximos de la pandemia, que eso es mucho decir, pero lo más que me llama la atención es la subida que ha tenido en los últimos meses. Los préstamos subprime han tenido, sí, ha estado más o menos en un lateral en los últimos meses, pero los subprimes, los primes se han disparado. O sea, que las personas que tienen mejor crédito ya están sintiendo el problema de los problemas económicos de los Estados Unidos, que claramente está siendo maquillado. O sea, todos los datos apuntan a que hay un problema, la economía está en recesión. Muchos indicadores ya lo están confirmando. Solamente que, pues, la mano mágica mantiene el SP500 subiendo, porque el Nasdaq 100 se mantiene en un lateral. Ni siquiera ha vuelto a hacer máximos históricos. Es cuestión de que se rompa la amplitud del mercado para que esto empiece a temblar. Eso es lo que estoy esperando. Pero aquí tenemos un indicador más que nos está diciendo, oye, el tema de la economía realmente no anda bien. Porque estamos hablando de que ya las personas que tienen crédito prime ya están por encima de 2020. Los últimos meses se ha disparado. Los subprime ya están por encima del 2008. Ya están marcando récords realmente que no se ven desde el 2008. O sea, estamos hablando de que la situación, desde mi punto de vista, es compleja. Y realmente, pues, los mercados están ahora mismo sobre cimientos sumamente lodosos. Así que, gente, quería analizar con ustedes estos dos interesantes gráficos para que tengan un poco de contexto de algunos elementos de la economía que nos pondría dar un poco de luz a futuro de las cosas que podrían ocurrir en el mercado. Así que, gente, vamos a analizar SP500, Nasdaq 100, Bitcoin, últimos sucesos que han ocurrido desde mi última intervención. Bueno, mi gente, vamos a comenzar con el Bitcoin. Diferentes cositas han estado ocurriendo, sumamente interesante el movimiento del Bitcoin. Hasta cierto punto un poco sorpresivo, todavía. Sigo pensando que podría romper con fuerza a la baja, pero sin duda los alcistas han tomado mucho control en el Bitcoin. Es más que claro lo que ha ocurrido. Pero vamos a discutir los diferentes escenarios y qué podría ocurrir. Ustedes saben que desde hace rato nosotros llevamos con esta resistencia descendente que se estaba dibujando en el Bitcoin. Ustedes saben que mi punto de entrada en el Bitcoin fue aproximadamente por toda esta zona, 68.500, ahora estoy marcando 68.195, o sea, no está muy lejos de comenzar de llegar a la zona de entrada mía de ponerme en corto, que fue por aquí. Pero
Sorprendentemente rompió el canal descendente. Sí, o sea, claramente, hoy claramente está, o sea, cerró aquí por encima de los 60.000, de los 65.000, perdón, que una resistencia sumamente importante. Y aunque ayer trató de confirmarla, la barra se desvistió. Hoy aparentemente lo podría hacer. Hay que ver cómo hace el movimiento. ¿Qué faltaría, gente? Mira, para mí, él tiene que venir a hacer un pullback y venir a probar esta zona. ¿Ves? Porque estamos hablando que esto es una resistencia que prácticamente lleva la mitad del año, desde verano, lleva haciendo que el Bitcoin se retroceda en todo momento que la toca. Y es la primera vez que realmente la cruza, que hizo un buen intento, pero se revirtió y aquí volvió. Entonces, él debería de hacer alguna especie de pullback y revirar ahora. En ese pullback van a ocurrir una de dos cosas: va a volver a entrar al canal o va a volver a subir, y una vez rompa este máximo, toda esta zona de máximo que está haciendo aquí, tal vez un poco más arriba, pues entonces sí, que el Bitcoin podría entonces por fin cambiar su tendencia de bajista alcista. Entonces sí, sería un punto donde realmente tendría que considerar yo salirme de mi posición de Bitcoin en corto, que está en los 68.500 ya desde hace rato, porque sin duda, pues entonces sí, va a coger fuerza y podría irse a tirar a máximos históricos, y después máximos históricos podría subir. Pero vamos a esperar el escenario de el pullback, porque ya claramente hizo un buen rompimiento. Ahora estamos a ver cuando haga el pullback, si decide venir a volver a entrar al canal o sencillamente testea la zona y se va. ¿Qué ha estado ocurriendo con el Nasdaq 100? Sumamente interesante el Nasdaq 100. Nasdaq 100 ahora mismo está marcando 20.300, está muy cerca de la zona donde yo me puse corto en el sector tecnológico, que fue aproximadamente por aquí, por toda esta zona, cuando Powell estaba hablando en su discurso de su conferencia de la Fed. O sea, que está aproximadamente por esta zona, está muy cerca de esa zona. O sea, que las posiciones mías del sector tecnológico claramente están en pérdida, porque en ganancia no están, pero son pérdidas realmente leves. Así que yo creo que aquí puedo aguantar, no pasa nada. Pero seguimos con el mismo escenario. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si bien es cierto que ha estado subiendo, primero, a diferencia del S&P500, el Nasdaq 100 no ha sido capaz de rebasar los máximos históricos. Y es muy importante que el movimiento de subida, el sector tecnológico lo acompañe. El sector tecnológico es el sector más grande y más fuerte, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo entero. Así que necesitamos que el sector tecnológico se una a la fiesta. Todavía sigo viendo muchas divergencias. Yo mantengo mis posiciones bajistas. Ya, en cualquier momento, sí, el mercado decide romper al alza. Como ya llevo diciendo hace varias semanas, yo ahí no voy a entrar, porque para mí sería terreno totalmente desconocido que el mercado, después de tan espectaculares divergencias, porque por todos lados tiene divergencias, especialmente la divergencia del VIX. El VIX está prácticamente por encima de 20. Y que el mercado siga subiendo, pues para mí eso es terreno desconocido, sinceramente. Así que, gente, yo sigue el Nasdaq 100, realmente sigue incapaz de rebasar la resistencia. Toda esta resistencia, sí, aquí como habíamos discutido en su momento, hizo su buen intento. Aquí hizo su buen intento, se reviró. Aquí está volviendo a hacer su nuevo intento. De todos modos, si él falla en superar esta resistencia, se puede decir que esto es una especie de doble techo. Claro, en diario no se ve muy claro, pero si nos vamos al intradiario, la cosa cambia. Fíjense en intradiario cómo claramente podría estar dibujando una especie de doble techo. Sí, aquí se fue un poquito por encima, pero no importa, no tiene que ser perfecto. Si él falla, podría estar dibujando una especie de doble techo, y ahí sin duda el mercado podría presionar a la baja, pero lo más importante es que sigue sin poder superar la resistencia diagonal que hace rato estamos analizando, y el VIX, tanto el Nasdaq como el S&P500, siguen en ascenso. Tenemos un escenario muy similar en el S&P500, sigue incapaz de colocarse por encima de la resistencia de la resistencia diagonal que llevamos analizando desde hace mucho tiempo, aunque en la sesión de hace unos días hizo un buen intento donde marcó los últimos máximos históricos, pero automáticamente ya ayer lo revirtieron, hoy está rebotando. Vamos a ver las próximas sesiones si realmente comienza a descender. Desde mi punto de vista, lo que ocurrió ayer es casi una barra de reversión, no cumple con todos los requisitos. Para que sea una barra de reversión, el volumen tiene que ser un poco más alto, y claramente tenía que cerrar claramente por debajo de esta barra. No cerró por debajo de esa barra ni siquiera. Así que tengo mis dudas de que sea una barra de reversión, al menos dentro de lo que yo hablo en el libro. No cumple con los requisitos de una barra de reversión. La del Nasdaq casi que los cumple. No tanto, pero si hubiese cerrado un poco más abajo, el volumen estaba bastante aceptable. Cuando vemos el volumen en el futuro del Nasdaq, sí, se ve un volumen que podría cumplir, pero el cierre todavía le faltó. O sea, todavía le faltó el cierre. Por eso podría ser una barra de reversión. Pero para mí, bajo mi definición de barra de reversión, que es bastante estricta, pues realmente no los cumple. Yo sé que bajo otros criterios podría denominarse una barra de reversión, especialmente en el Nasdaq 100. Eso lo vamos a ver en las próximas sesiones. Si el Nasdaq 100 no supera los máximos de esta barra y sencillamente se viene abajo, pues era una barra de reversión.
Así que, gente, ahí tenemos el análisis del SP500, Nasdaq 100, Bitcoin. Seguimos a la espera de que el mercado pues comience su corrección, porque realmente las divergencias así lo están dictando. Y si el mercado, vuelve rápido, si el mercado decide ir por máximos históricos en Nasdaq 100 y decide establecerse una tendencia alcista, pues para mí, vuelvo y repito, eso es como un terreno desconocido, porque realmente no recuerdo haber visto un mercado que siga subiendo con un big sube y sube y sube y sube y tantos indicadores de protección que siguen subiendo, pues realmente para mí eso sería totalmente desconocido. Así que, gente, con eso cierro el video. Recuerda, si te gusta el contenido, regalamos un like para que las personas que les gusten estos temas de bolsa e inversión se beneficien de este contenido, pero sobre todo recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Hasta la próxima.